La leyenda es el relato maravilloso y fantástico de una comunidad que explica a su manera los orígenes de la naturaleza, del hombre, de su integración como pueblo y, de manera sobrenatural, de hechos y circunstancias acaecidos. Esto es Podcast con Gloria Chávez. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gloria Chávez y les doy la bienvenida una vez más a mi canal y a mi espacio de podcast. Comenzaré con un nuevo episodio que para mí es demasiado interesante, pero también cultural, porque les voy a relatar 3 leyendas de una ciudad muy importante, no solo por la industrialización, sino por el cultivo de las fresas. Me refiero a Irapuato, Guanajuato. Desde que soy pequeña siempre me ha gustado escuchar leyendas, no solamente de terror, sino leyendas que reflejan la cultura de ese lugar y le da ese toque de misterio y de fantasía. Y así también transforman y enriquecen las tradiciones de dicho lugar. Una misma leyenda en pueblos diferentes cambia de ambiente, de circunstancias y de personajes según sus condiciones etnográficas y sociales. Las leyendas históricas y sus héroes actúan como enlace de identidad y de orgullo nacional, al ser parte integrante de la comunidad. Por ello, las figuras históricas, al paso de generaciones, se convierten en seres fantásticos. Existe un pequeño video que realicé hace poco sobre una leyenda de Irapuato, que nos habla sobre el origen de este fruto rojo que conocemos como la fresa, y de ahí me surgió la idea de realizar este podcast para narrarles otras distintas para que las puedan conocer. Debajo de la descripción les dejaré el link de ese pequeño video para que vayan y lo escuchen. Muchos ciudadanos irapuatenses de seguro les va a sonar algunas de estas leyendas porque son muy contadas en la región y otros tal vez de seguro no conozcan algunas, pero les invito a todos que se pongan sus audífonos, se relajen y escuchen los siguientes relatos. Leyenda de la luna y el guerrero. Cuenta la leyenda que Kutsi fue una graciosa diosa princesa, bella y cándida como la luna, quien en las noches de plenilunio vagaba por los campos, jugando con los animalillos y con las flores, y que habiendo sido vista por un joven guerrero, había despertado en el alma del valiente mancebo un amor irreprimible. Pero tal suceso aconteció hace mucho tiempo. Alentado por ese amor, el valor de aquel mancebo nunca fue igualado por nadie. Por su arrojo y temeridad en la guerra conquistó para sí el envidiable título de Huacús, que quiere decir águila, es decir, hombre valiente, pero a pesar de sus victorias jamás pudo realizar lo que tanto anhelaba su corazón, porque Kutsi, la princesa quien tanto amaba, sin desdeñar su cariño, juzgaba y comprendía no poder entregar a ese ser humano su corazón, porque Kutsi, la hermosa joven, era la luna, la divinidad suprema, que juntamente con el sol alumbraban la tierra, mas para corresponder a ese cariño, sigue relatando la leyenda, la bella Kutsi, la luna, la solitaria lámpara prendida en el cielo en las noches de plenilunio, descendía hasta tocar con su tuene manto formado con el terso y blanco pétalo de las flores, a depositar en la frente del guerrero un amoroso beso, aunque siempre sin darse cuenta el de la presencia de su amada. Mas un día, cuando el bravo mancebo se encontraba tendido en el césped de la pradera y las aves estaban ya acurrucadas en su nido y solamente las flores embriagaban con su aroma los campos y montes, Kutsi, la luna, tomando la forma de una mujer, llegóse hasta el guerrero, quien sintiendo su presencia y el aroma dulce de su pelo, abrió los ojos y en un sorprendente movimiento intentó sujetarla sin conseguirlo,
porque al instante huyó sin detenerse. En vano impuso el enamorado a sus guerreros pies, aquella agilidad con que muchas veces solía perseguir al enemigo, porque ella siempre adelante llegó sin detenerse y hasta adentrarse en las aguas de la laguna que los ríos de Guanajuato y Silao habían formado en donde ahora se encuentra Irapuato. Cuenta la leyenda que la encantadora princesa, al caminar sobre las tersas aguas, fue poco a poco desapareciendo hasta transformarse nuevamente en el radiante cuerpo celeste, porque la luna entonces se encontraba en plenilunio. Cuando el valeroso guerrero, impulsado por el amor, trató de cruzar las aguas para llegar hasta su amada, de improviso oyó una voz armoniosa y sonora que imperativamente le detuvo, mandándole observar solamente las tranquilas aguas de aquella laguna, en donde vería retratarse desde entonces la hermosa cara de su amada, adornada por sus aterciopeladas flores y el canto de las ranas, que en competencia desde sus escondites dejan oír sus monótonas serenatas. Y desde entonces contaban los ancianos, que referían la leyenda, que la laguna formada por las corrientes de los ríos Guanajuato y Silao se convirtió en Eracicutio, esto es el espejo donde se ve la luna. La siguiente leyenda que les voy a relatar es sobre un agua milagrosa de Limón, la cual fue mucho tiempo visitada en la congregación de Irapuato. El agua milagrosa. Por el año de 1801, frente a la iglesia parroquial de Irapuato, existían unas ruinas de la que fuera la magnífica casa de la familia Marayón, habitada en sus días de gloria por el bachiller don Miguel de Marayón, quien ya viudo la habitó en compañía de sus hijas doña Juana, doña Isabel, doña María y doña Teresa. Una vez muerto don Miguel y habiéndose casado las hijas, la otrora hermosa residencia de 17 por 48 metros cayó en el más triste de los abandonos, convirtiéndose con el paso del tiempo en las ruinas motivo de esta leyenda. De todo ese abandono sobresalía por su hermosura el cuadro del patio central, en donde estaba un pozo de agua rodeado de árboles de limón, donde seguramente se surtía de agua fresca durante todo el año la familia Marayón. Como el agua era fresca y la sombra buena, esas ruinas eran muy visitadas por la gente, ya fuera para simplemente platicar o como lugar ideal para el encuentro entre novios, cuyos ingenuos y nobles amores le tuvieron como fiel testigo, así como intensos y apasionados encuentros entre amantes. Esta situación dio a pie a que las autoridades civiles y eclesiásticas tuvieran motivos de preocupación, sobre todo cuando empezó a correr el rumor de que el agua de ese pozo era milagrosa y que servía igual para filtros de amor que para curaciones de diversas enfermedades. Tal escándalo provocó que se hicieran sendas romerías en torno al sitio, causando la preocupación de vecinos de respetabilidad, quienes pensaron que el señor cura, don Diego Antonio Salvago, para que buscara a los herederos de la familia Marayón a fin de comprarles la propiedad y darles un uso decoroso, el señor licenciado don Manuel Martínez de Lazarzar, quien fue comisionado, pero tal fin solo pudo localizar a dos de los herederos, don José Gregorio de Ordóñez, descendiente de doña Juana, y a doña Manuela Sixtos, por parte de doña Teresa. Una vez realizados los arreglos pertinentes, el predio pasó a ser propiedad del señor cura Salvagado por la cantidad de 327 pesos, 4 reales, de los cuales más de la mitad había sido donada por los propietarios para el culto del Santísimo. Y entre trifulcas,
alborotos y desórdenes de la gente que se negaba en gran disgusto a verse privados del agua milagrosa del Limón y de un lugar de esparcimiento, se procedió primeramente a cercar el lugar. El alcalde de primer voto, don José Francisco Gamiño, tuvo que usar toda su autoridad para disolver los grupos que ofrecieron rotunda resistencia. Calmados los ánimos y pasado el tiempo, se procedió a iniciar la casa cural. Primeramente se hizo la cochera para guardar la estufa o coche, donde se ponía la Eucaristía para llevarla a los enfermos y moribundos en el sacramento de la extrema unción, con otro lugar donde guardarán los coches de los señores sacerdotes. Esto dio fin al mito del agua milagrosa de El Limón, que fue en mucho tiempo visitada en la congregación de Irapuato. Con la reforma y la expropiación de los predios eclesiásticos, estos anexos parroquiales se convirtieron primeramente en cuartel para pasar a ser después lo que es ahora la magnífica escuela Aguiluchos de Chapultepec. La última leyenda nos relata de un fresno que existió en Irapuato y en el lugar donde se encontraba llegó su nombre como Calle del Fresno, pero actualmente se le conoce como la Avenida Morelos. El Fresno de Irapuato. Cuentan los demás antes que en lo que era la bifurcación de las calles de Morelos y Colón existió un legendario e histórico fresno, árbol bello de un ramaje abundante donde las aves de cualquier clase encontraban refugio seguro y protector de las inclemencias del tiempo. Era todo un espectáculo verlo en las primeras horas de la mañana y observar cómo sus hojas lentamente se iluminaban y extendía al recibir los primeros rayos del astro dorado, fundiéndose en un brazo dulce y cálido de vida y alabanza. Y qué decir de los atardeceres no menos hermosos, donde los tonos dorados, cobres y sepia dejaban su lugar a los tenues, suaves y seductores rayos de la luna, acompañados de los decrecientes trinos de las aves. Era inevitable entonces pensar cómo ese enorme fresno pudo ser testigo mudo de la fundación de la villa de Irapuato por aquellos valientes capitanes españoles, don Antonio y Andrés López, don Esteban Gamiño, don Francisco de Sixtos y don Francisco Hernández. Y qué decir del emocionante momento que vivió durante la época de la independencia de México, cuando aquel 26 de septiembre de 1810 vio pasar revista a las valientes tropas del comandante supremo, don Miguel Hidalgo y Costilla, quien bajo su frondoso ramaje y sentado en una silla de tijera, en unión de los también patriotas Allende y Aldama, precediera tan importante despliegue militar. Y no era para menos, aquellos miles de hombres llenos de fervor patrio, armados con hondas, lanzas, garrotes, hoces, espadas, machetes, puñales, palos, bolsas con piedras, riatas y lazos, se prestaban a jurar lealtad al padre de la patria, sin faltar, claro, las mujeres que desempeñaban el papel de vivanderas, o sea, las populares soldaderas, siendo fiel testigo de histórico acto el fresno de Irapuato. Era lógico, pues, que tan mencionado árbol le diera su nombre a la calle donde se encontraba, llegando a ser conocido como la calle del Fresno, actualmente Avenida Morelos. De ahí que el día que fue cortado por motivos de urbanización hubo un enorme gentío que se dio cita para ver el triste final de este gigante testigo de la historia de Irapuato. Todo aquel que vivió algún momento inolvidable bajo su sombra no resistió la tentación de guardar con todo cariño una astilla como recuerdo inolvidable de este celoso y mudo testigo de la historia de esta ciudad, el Fresno de Irapuato. Quise agregar una leyenda más, que es muy común, ya que es una
leyenda que es relatada por muchos ciudadanos irapuatenses. Y me refiero al Señor del Mezquitito. El Señor del Mezquitito. La riqueza que se generó en el siglo XVIII en la región de Guanajuato trabajó consigo una época de bonanza y prosperidad para toda la región. La industria y la agricultura comenzaron a florecer desmesuradamente y las villas y las congregaciones empezaron a prosperar, aunque también con ello crecieron los peligros. Las rutas comerciales que pasaban por o cerca de Irapuato estaban llenas de merodeadores y salteadores de caminos, lo que obligaba a todo aquel que tuviera necesidad de salir de la congregación a extremar sus preocupaciones o precauciones. Esa era la situación que tenía que vivir diariamente cierto hortelano de la congregación de Irapuato, que poseía una huerta cerca de la congregación dedicada al cultivo de pepinos y melones. Todos los días antes de despuntar el alba, el hombre salía de su casa y se iba a su huerta a recoger los frutos que llevaría a distintos lugares a vender. Una vez hechas las mercaderías, regresaba a la huerta, pues tenía la costumbre de guardar los reales en un cántaro que enterraba en la huerta, porque los caminos eran peligrosamente e inseguros al atardecer. Cierto día, cuando el anciano regresaba de su vendimia, fue rodeado por un grupo de salteadores, quienes se lo llevaron y amenazaron con matarlo si no les decía dónde tenían escondidos los reales. El pobre anciano no atinaba qué hacer y por el miedo no podía expresar la palabra alguna, lo que ocasionó que la paciencia de los salteadores se agotara, estando a punto de darle de garrotazos, cuando de pronto y sin saber de dónde apareció un joven mancebo montado en un brioso y blanco corcel, quien con las cabriolas de su caballo y envuelto en las luces alejó a los bandoleros. El joven acompañó al anciano hasta un mezquital a orillas de la congregación y así como apareció, desapareció. Pasaron los días y el hortelano suplicaba al cielo la oportunidad de conocer a su Salvador para darle las gracias por la merced recibida. No tuvo que esperar mucho y cierta tarde en que volvía de vender una carga de melones, el cansancio lo hizo caer en pausa precisamente en el mezquital, donde el joven del otro día lo dejara a salvo. Se recostó en una gran sombra y se quedó profundamente dormido, mas de pronto lo sobresaltó una voz que por su nombre lo llamaba, diciéndole que conocería a su Salvador. Siguió la voz hasta adentrarse en lo más profundo del mezquital, y allí estaba, frente a él su Salvador. La voz procedía de un añoso mezquite con la forma del mártir perfectamente definida entre sus ramas. El hombre cayó de hinojos, elevando una plegaria al cielo y dando gracias por conocer al que le había salvado, se apresuró a regresar a la congregación y el hecho fue conocido por todos en la villa. Al día siguiente regresó con ayuda para cortar el mezquite, pero todos los que lo intentaron no lo podía hacer, hasta que el anciano lo intentó y lo cortó muy fácilmente y un artista local le dio la talla con el sello del misticismo que caracterizaba su imagen, dándose al pueblo la tarea de construir una capilla en la calle Real, hoy Guerrero, donde era visitado y venerado hasta el 18 de agosto de 1973. Fecha en la que desapareciera con la inundación su capilla. Actualmente se le venera en la calle Panuco en espera de una digna morada para este milagroso Cristo irapuatense. Y pues aquí llegamos al final de un episodio más del podcast con Gloria Chávez. Espero que les haya gustado bastante y que les haya parecido interesante conocer un poco más de leyendas sobre otras ciudades que son parte de nuestro México. Déjenme en los comentarios qué opinan acerca de estas leyendas que les relaté. Les gustaría que realizara otro podcast hablando sobre otras leyendas de otra ciudad. Conocen sobre estas 4 leyendas y si saben otra leyenda, especialmente los que viven en la ciudad de Irapuato, háganmela saber, por favor. Debajo de la descripción les dejo las redes sociales del podcast para que vayan y me sigan. Igual los sigo invitando para que se suscriban a mi canal para que no se pierdan ninguno de los episodios del podcast. Y si te gustó, dale like
y compártelo con tu familia o amigos. Me despido de ustedes y nos vemos hasta la próxima.